Buen día con todos. Vamos a pasar a revisar uno de los temas más interesantes y quizá más complicados de entender de la neumología. Corresponde a la fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a tocar los puntos más saltantes según la última revisión que ha hecho la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. La definición de la fibrosis pulmonar idiopática es una neumonía intersticial, fibrosante y crónica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros vamos a ver el pulmón de la persona, ¿dónde vamos a encontrar el problema? En el esqueleto del pulmón, entre comillas, en el intersticio. El intersticio pulmonar es el soporte del pulmón, funciona como si fuera un esqueleto. En la fibrosis pulmonar idiopática se encuentra engrosado. Este engrosamiento es un engrosamiento por tejido fibrótico. Y como su nombre lo dice acá, es una neumonía intersticial, afecta el intersticio fibrosante por tejido fibrótico y crónico. Va a ir avanzando, no hay cura para esta enfermedad. Y se limita al pulmón y la causa es desconocida. Esta es una de las cosas más complicadas que nos lleva hasta ahora. Afecta adulto mayor 50 años asociado a patrón radiológico o histológico de neumonía intersticial usual, que vamos a definir más adelante de qué se trata. Los datos más fiables estiman que la incidencia varía entre 4.6 a 7.4 por 100.000 habitantes. Y la prevalencia se sitúa entre 13 en mujeres y 20 por 100.000 en varones. Aún se desconoce si la incidencia y la prevalencia estén influenciadas por factores étnicos, raciales o geográficos, entre otros. ¿Cuál es la historia de la fibrosis pulmonar idiopática? Es variable para comenzar, no todos tienen la misma historia natural. La mayoría hacen una progresión lenta y un deterioro clínico y funcional lento irreversible, que va a terminar en insuficiencia respiratoria crónica. La supervivencia media es de 2 a 5 años desde el inicio de los síntomas. Esta es una gráfica que se encontraba en la normativa CEPAR y ya es un buen resumen de la historia natural de la enfermedad. La mayoría de personas hace la curva de acá. Una evolución lenta con caída de la función pulmonar, pero es una caída lenta a lo largo del tiempo. Hay un grupo de personas que hacen una caída acelerada. Estos pacientes en poco tiempo fallecen por insuficiencia respiratoria. Y hay otros que son un punto intermedio, van haciendo una caída lenta y hacen una exacerbación. Van haciendo una caída lenta y hacen una exacerbación. Estas exacerbaciones empeoran la función respiratoria y dificultan el desarrollo posterior del paciente. Se están investigando las causas y los factores de riesgo, por ejemplo, factores genéticos. Se está encontrando que hay alteraciones a nivel de los telómeros en el surfactante y en la región promotora de la mucina 5B. Además de eso, se ha observado que en los casos de fibrosis pulmonar familiar, cuando un familiar tiene fibrosis y al otro le da fibrosis y al otro le da fibrosis, en estos casos las fibrosis se presentan de manera más severa. Factores ambientales. El tabaquismo no solo está asociado al EPOC, sino también a la fibrosis pulmonar idiopática. Y la exposición a latón, acero, plomo, polvo de madera también es factor de riesgo. Se ha observado que el reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo para predisposición, y no solo predisposición, sino progresión de fibrosis pulmonar idiopática. Se ha observado de que hay infecciones víricas que podrían estar asociadas. ¿Y cómo he encontrado eso? Porque han observado que en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática hay un herpes virus asociado que se puede aislar del pulmón de estos pacientes. Además de eso, a la autoinmunidad. ¿Por qué la autoinmunidad? Porque se ha observado que los pacientes que tienen artritis reumatoide, por ejemplo, hacen lesiones similares a los que tienen fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo se diagnostica fibrosis pulmonar idiopática? Y este es un punto importante y quizá la idea que se deben llevar. Primero, saber que no es otra cosa.
saber que excluir otras entidades clínicas y la presencia de un patrón histológico de NIU en el examen de tejido pulmonar o la evidencia radiológica de un patrón NIU en la tomografía. Si sospechamos de fibrosis pulmonar idiopática, primero hay que saber que no es otra enfermedad. Cuando estamos bien seguros que no es otra enfermedad, pasamos a nuestro algoritmo diagnóstico para saber si es o no fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque hay enfermedades similares o las enfermedades reumatológicas pueden producirlo, entre otros. Si estamos seguros que no es otra enfermedad, le hacemos una tomografía. Y si la tomografía nos dice que es un patrón claro de neumonía intersticial usual, podemos decir que este paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática. Observen que hemos llegado a eso sin necesidad de biopsia. En cambio, cuando la tomografía es posible y no nos da al 100% el diagnóstico, ahí recién vamos a la biopsia. ¿Es suficiente la tomografía para hacer diagnóstico? Sí, cuando cumple los criterios de NIU, que lo vamos a ver más adelante. Si no cumple al 100% estos criterios, recién vamos a la biopsia. Y si aún así con la biopsia hay dudas, se reúne el neumólogo, el patólogo y el radiólogo para decir si es o no fibrosis pulmonar. El cuadro clínico que nos va a decir el paciente es una disnea progresiva y tos seca irritativa. Esa es la historia de la fibrosis pulmonar idiopática. Los síntomas son lentos, van a ir empeorando con el tiempo. Y si el paciente además de eso tiene signos o síntomas sistémicos de otra que no se relacionan, hay que pensar que no es fibrosis, sino que probablemente es otra enfermedad que está dando una alteración pulmonar. Cuando examinemos al paciente vamos a ocultar crepitantes y vamos a objetivar acropaquias. Esto viene de los libros de semiología antiguos. Los libros de semiología antiguos decían que en la fibrosis pulmonar idiopática se encuentran las 3 Cs. La C de crepitantes, la C de claving o de acropaquias y la C de cianosis por insuficiencia respiratoria crónica progresiva. Las 3 Cs de la fibrosis pulmonar idiopática. Es importante recordar que no hay alteraciones de laboratorio específicas. No es que sacamos un examen de sangre y eso nos dice es o no es fibrosis pulmonar idiopática. Aún si pensamos que nuestro paciente no va a tener enfermedad de tejido conectivo, se recomienda hacer el examen de laboratorio para estar seguros que no es una presentación atípica de lupus, dermatomiositis, polimiositis, entre otros. ¿Qué es el lavado broncoalveolar? El lavado broncoalveolar es un procedimiento por el cual ingresamos a un segmento pulmonar y lo lavamos, entre comillas. Echamos suero fisiológico y tomamos la muestra para evaluar. Nos ha servido mucho en las enfermedades pulmonares y en especial en las intersticiales. Sin embargo, no es, según el último consenso internacional, no debería realizarse a todos los pacientes en el proceso diagnóstico. La biopsia transbronquial es útil en aquellos con enfermedades con distribución linfática y centro lobular. No tiene utilidad en el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. La tomografía axial computarizada representa el mayor avance diagnóstico de las 2 últimas décadas, ya que gracias a una buena tomografía ya no necesitamos biopsia pulmonar. El objetivo es identificar los hallazgos del patrón de neumonía intersticial usual y decir que no tiene otros patrones. El consenso ATS-ERS-JRS-ALAT establece los criterios de neumonía intersticial usual. La Sociedad Americana, Sociedad Europea, Sociedad Japonesa y la Sociedad Latinoamericana han dicho que si el pulmón tiene una lesión basal subpleural con reticulación
No. El problema empieza abajo. Lesión basal, de predominio basal. Subpleural, reticulación, que lo vamos a ver más adelante, panalización, y no hay otra cosa, ausencia de hallazgos excluyentes. Eso es fibrosis pulmonar idiopática, con la tomografía. Diagnóstica, no necesita biopsia. Panalización, formación de panal de abejas a nivel basal, subpleural, bilateral, ascendente. Se forman bronquiectasias de tracción porque el esqueleto del pulmón está afectado y tracciona los bronquios y bronquiolos. Entonces, ¿cuáles son los excluyentes? ¿Cuáles no deberíamos ver? Si la lesión es de campos medios o superiores, no pensemos en fibrosis pulmonar idiopática porque debe tener otra buena explicación. Si la lesión es peribroncovascular, tampoco. Si hay una presencia importante de vidrio deslustrado, tampoco. Lo más probable es que sea una neumonía intersticial no específica. Si hay numerosos micronódulos o quistes, tampoco. Si hay patrón de atenuación mosaico, tampoco. Consolidación segmentaria, tampoco. Si la tomografía no muestra con certeza la neumonía intersticial usual, entonces ahí recién hay que hacer una biopsia en sala de operaciones. La biopsia por broncoscopía no nos va a ayudar. Y ahí hay 4 criterios también. Evidencia de fibrosis marcada o distorsión de la arquitectura pulmonar, que puede ir asociada o no a panelización con un predominio subpleural parasectal. Lesiones parcheadas en las que se combinan áreas fibróticas con zonas de pulmón sano y focos de fibroblastos en áreas de interfase de fibrosis con parénquima sano. La ausencia de hallazgos inconsistentes con neumonía intersticial usual. Es importante recordar que no solo eso se ve en fibrosis pulmonar idiopática, también lo podemos ver en neumonitis por hipersensibilidad, por fármacos, entre otros. Esto sería la patología de una fibrosis pulmonar idiopática. Esto es parénquima normal sano y en las zonas A y C se observan las zonas lesionadas con focos fibroblásticos y la B está demostrando el parénquima pulmonar sano. Esto se obtuvo por cirugía. En el momento del diagnóstico, las exploraciones complementarias recomendables son valorar el grado de la tos y valorar el grado de disnea. La tomografía axial computarizada de alta resolución que veníamos conversando y la exploración funcional respiratoria. La gasometría arterial, la prueba de marcha de 6 minutos, que es una prueba bien sencilla y que nos sirve para saber el estado basal de nuestro paciente y el pronóstico. Y el ecocardiograma, ya que la patología pulmonar crónica puede producir falla e hipertensión pulmonar. Los factores pronósticos, la fibrosis es una enfermedad de curso clínico variable, pero hay que saber si nuestro paciente tiene algún factor que lo vaya a hacer peor. Si es mayor de 70 años, está asociado a una peor evolución. Si tiene comorbilidades como diabetes o patología coronaria o cardiopatía, también tiene una peor evolución. Su disnea basal y el incremento en el tiempo, o la DLCO menor de 40% en el momento del diagnóstico. ¿Qué es la DLCO? Acá tenemos un alveolo y acá pasa el vaso sanguíneo. La prueba de DLCO es meter CO al alveolo. El CO es el monóxido de carbono y va a difundir al vaso sanguíneo. Si metemos una cantidad X, vemos cuánto sale una cantidad Y. El CO difunde 400 veces mejor que el oxígeno. Pero ¿qué pasa si el intersticio está afectado? Va a pasar menos CO. Lo normal es que la difusión sea mayor o igual al 80%. Pero ¿qué tal si nos viene un resultado, como dice acá, y nos dice ha difundido menos del 40%? Eso es una afectación severa del intersticio que no permite pasar el CO
y por eso es que lo está devolviendo a la máquina. El descenso de la capacidad vital forzada y de la del LSO y la desaturación en la prueba de marcha. La extensión de la fibrosis en la tomografía y la progresión de la misma fibrosis en la tomografía también es un factor pronóstico. En la actualidad se están desarrollando escalas multidimensionales para predecir el riesgo de la mortalidad. Hay una escala que se llama la escala GAP y la escala GAP es por G de género, por A de edad y P de función pulmonar. Esta escala GAP nos sirve para poder decir la sobrevida del paciente. Es sencilla de aplicar, edad, sexo y la prueba de función pulmonar. ¿Cuáles son las variables predictoras de supervivencia? Lo veíamos en las diapositivas anteriores. Evaluar primero la disnea, el DLCO, la saturación, la fibrosis, hipertensión pulmonar. Hay biomarcadores que se están estudiando en sangre para poder saber si este paciente va a ir mejor o peor. Algunos miden fibroblastos en sangre. El seguimiento, el aumento del grado de disnea, la capacidad vital forzada, el DLCO. Si el paciente camina menos o más en el test de marcha, el empeoramiento de la fibrosis en la tomografía y el seguimiento de los mismos biomarcadores. ¿Cuáles son las complicaciones y las comorbilidades que pueden tener estos pacientes? La exacerbación aguda. La exacerbación aguda es el rápido deterioro de la enfermedad en ausencia de infección. Muchas veces ustedes van a ver pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que llegan a la emergencia y ustedes por todo lado le piden sus pruebas para saber dónde se ha infectado, dónde está la neumonía o el problema. Y no, puede ser la evolución propia de la enfermedad, se llama exacerbación aguda, y es importante hacer la diferenciación con una infección porque la exacerbación se trata con corticoides a dosis altas. La hipertensión pulmonar es la elevación de la presión en la arteria pulmonar media, mayor de 25 milímetros de mercurio y se mide por cateterismo cardíaco. La última actualización de hipertensión pulmonar se hizo en Dana Point y ahí se estudió la hipertensión pulmonar. Está el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. El grupo 1 es la hipertensión pulmonar idiopática o arterial pulmonar. La grupo 2 es ¿quién más puede elevar la presión, la hipertensión pulmonar? El corazón. Las que son producidas por enfermedad del corazón. El grupo 3, producidas por enfermedad del pulmón. Grupo 4, por tromboembolismo pulmonar crónico. Y grupo 5 es una miscelánea de otras causas raras. La mayoría de esfuerzos de tratamiento están enfocados en el grupo 1. ¿Qué pasa si el problema es el corazón? Traten la enfermedad del corazón. ¿Qué pasa si el problema es el pulmón? Pueden usar oxígeno. Si es tromboembolia pulmonar crónica, puede haber cirugía. Y unos nuevos fármacos nuevos. El enfisema pulmonar. Hay una nueva enfermedad que se está hablando que es fibrosis pulmonar, afectación basal, bilateral, subpleural, ascendente, más enfisema de los lóbulos superiores. Eso es fibrosis pulmonar idiopática combinada con enfisema. Generalmente esto es más difícil de manejar. El reflujo gastroesofágico. Ya se han dado cuenta que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática hacen reflujo gastroesofágico asintomático. Y es por eso que cuando vayamos a tratamiento, uno de los tratamientos que deben recibir es el inhibidor de bomba de protones. Además, estos pacientes tienen una elevada prevalencia de apnea y hipopnea del sueño.
Antes de iniciar el tratamiento se deben valorar siempre el estadio de la enfermedad, factores pronósticos y comorbilidades. Lo que tenemos para darle a nuestros pacientes son los tratamientos antifibróticos recientemente autorizados, evitar las causas agravantes de la enfermedad, tratar los síntomas, siempre tratar los síntomas, porque si no vamos a tratar al paciente, por lo menos que esté tranquilo, y tener siempre presente el trasplante pulmonar en menores de 65 años. El enfoque terapéutico empezó a cambiar a partir de la nueva hipótesis en la que se planteó el desarrollo del proceso como una alteración reparativa. Se han dado cuenta, antes se pensaba que el pulmón recibía daño y empezaba toda la enfermedad, ahora no. Ahora se han dado cuenta que el pulmón no recibe ni un daño y empieza la enfermedad. Y cuando se dieron cuenta de eso empezaron a cambiar en la búsqueda de los fármacos y han encontrado fármacos antifibróticos, antiinflamatorios, como vamos a ver más adelante. Pirfenidona es un fármaco con propiedades antiinflamatorias y antifibróticas, recientemente autorizado por la Agencia Europea de Fármacos y por la FDA. No se comercializa en Perú, pero se ha demostrado que inhibe la proliferación fibroblástica y la síntesis de proteínas. Han demostrado los diversos estudios su efecto antifibrótico y es el único fármaco con eficacia contrastada en el tratamiento. Primera cosa para recordar en el tratamiento de fibrosis pulmonar hepática, pirfenidona. En el Perú no existe, si le van a dar a su paciente debe traerlo al extranjero. Nintedanib, inhibidor de la tirosinquinasa. Inhibidor de la tirosinquinasa, que actúa sobre los receptores de los factores de crecimiento. Actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico en fase 3. Este ensayo clínico era para el año... Este ensayo clínico que se menciona en la normativa era para el año 2013. Ya estamos en 2016, el estudio ya acabó y se ha aprobado nintedanib y ya es el segundo fármaco aprobado para tratar fibrosis pulmonar idiopática. La N-acetilcisteína aumenta la síntesis de glutatión, nos sirve en la intoxicación por paracetamol y es un potente mediador antioxidante. Disminuye la respuesta fibrótica en modelos animales de fibrosis pulmonar. Y los otros fármacos. Durante la última década se han realizado varios ensayos, fase 2, fase 3, no han demostrado ninguna eficacia para el tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática. Y este es el cuadro que resume todo lo que hemos conversado. Aquí vamos a ver que pirfenidona sí tiene recomendación. N-acetilcisteína no tiene recomendación, ¿Y cuál habíamos dicho que recién se había agregado? Porque recién ha terminado el estudio. Aquí lo anotaremos. Nintedanib. Nintedanib aprobado. No recomendados. Todo lo que ustedes van a ver que le dan en la calle. Etanercept, ciclosporina, colchicina, esteroides, inmunomoduladores, bosentan, warfarina, cetoprina, todo. Y otra cosa que falta mencionar acá es que el Colegio Americano de Neumología según su última normativa, ha indicado que se debe dar a los pacientes omeprazol. Estábamos leyendo que omeprazol está asociado a la génesis o al empeoramiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces nuestro paciente debe recibir omeprazol de por vida. Hablábamos de exacerbación aguda, que es el empeoramiento producto de la enfermedad. Hay que estar seguros que es una exacerbación aguda y no es una infección. ¿Por qué? Porque le vamos a dar corticoides a dosis muy altas y después prednisona a dosis muy altas. Y en algunos casos se puede asociar inmunosupresión para la exacerbación, no por la enfermedad en sí, sino para la exacerbación. A los pacientes con hipertensión pulmonar pueden ser candidatos a tratamientos con fármacos vasomoduladores como el sildenafil, pero pueden ser, no necesariamente todos van a recibir fármacos para hipertensión pulmonar.
el reflujo gastroesofágico, dado el razonable costo y la escasa morbilidad, se prescribe de manera razonable inhibidor de bomba de protones. Entonces, no olvidar, esté o no esté demostrado el reflujo gastroesofágico en nuestro paciente, vamos a darle inhibidor de bomba de protones a todos. Última actualización, Colegio Americano. Oxígeno. Se recomienda administrar oxigenoterapia crónica ante la constatación de hipoxemia, o sea, de saturación en reposo o de saturación durante el ejercicio. El trasplante es el único tratamiento que ocasiona una importante mejoría. Se observa acá el incremento de la supervivencia porcentualmente, pero no todos son candidatos a trasplante pulmonar. La rehabilitación respiratoria, siempre todos los pacientes deben hacer rehabilitación respiratoria antes de que la enfermedad empeore. Y este es el esquema final. Si tenemos una enfermedad leve a moderada y nuestro paciente puede recibir pirfenidona, démosle pirfenidona o nintedanib. Si no puede, por motivos económicos, porque no está en Perú, por distintas cosas, hay que meterlo a un ensayo clínico porque no hay chances de tratamiento. Valoramos cada 3 meses su función respiratoria y si está bien, continuamos con el tratamiento, y si está mal, hay que ver si va a requerir otros tratamientos. Finalmente, cuando nuestro paciente está en la ventana de trasplante pulmonar, darle la chance, si es menor de 65 años, para un trasplante pulmonar, que es muy complicado de realizar en Perú, por la falta de donación, la falta de seguimiento, la falta de un grupo adecuado de trasplante pulmonar, entre otros.